Ok, vamos a comenzar. Em, Vamos a analizar el siguiente caso que eh, es para el tema de la fijación de precios dentro de la mercadotecnia. Entonces, bueno, vamos a hacer uso de este caso. Voy a ir revisando un poquito lo que dice acá para ir contextualizando y después vamos a pasar al documento de Excel para ver cómo es que esto se convierte en eh, en una plantilla para que nosotros podamos jugar con los costos fijos, los costos variables, los costos unitarios y demás elementos. Entonces, bueno, el caso es sobre cómo la cámara digital empezó a tomar el mercado aquí dice, del film, ¿no? De la videocámara, básicamente. Entonces, bueno, platiquemos un poquito de esto. Voy a ir más o menos tratando de leer y traducir estas partes para que lo podamos entender. El mercado de la cámara solía estar dirigido a un público básicamente tecnológico. Sin embargo, las recientes innovaciones de ese momento, estamos hablando del inicio del 2000, hicieron que esta cámara pasara de ser un gadget eh, caro, ¿sí? Para convertirse en un producto que iba dirigido a un tipo de mercado de innovadores, tecnócratas, vamos a llamarlas así, que buscaban un tipo de producto barato, pequeño y simple de manejar, ¿no? ¿Qué más dice por acá? Se habla en este caso, en el contexto en el que está ubicado de los 2000, que entre 5 y 8 años, es decir, de 2000 al 2005 al 2008, este mercado iba a crecer. Bueno, voy a brincar un poquito más para acá. Aquí es donde la marca Sony aparece y se sitúa como un jugador clave dentro de este mercado. Y es donde saca la Optimum Photo, que de hecho si ustedes la buscan en internet, seguramente van a encontrar algunas imágenes de este producto. Y se presentó en la temporada de holiday, vacaciones, más se está refiriendo a las vacaciones de invierno. Fíjense, es una cámara con un peso de 4 onzas, es del tamaño de una tarjeta de crédito y viene en una variedad de acabados o ¿cómo se llaman? Carcasas. Esta cámara es buena porque, es grandiosa porque toma fotografía rápido y para esa época las podía subir rapidísimo a la red. A grandes rasgos es la introducción del caso. Posteriormente, el mismo caso nos plantea acá lo siguiente. Déjenme ponerle una sola página para que podamos ver. Que ustedes van a disculpar, pero ya. Mi vista no es lo de antes. Entonces, el mercado de la cámara digital, ¿cómo estaba constituido? Fíjense. Para el segundo cuarto del año 2000, la cámara digital estaba sobrepasando a las cámaras tradicionales, a las de los films, es decir, a las de película. Y en ventas y en volúmenes de ventas, ¿sí? Era donde estaba sobrepasando. Entonces, el total del mercado, me brinco para esta parte, el total del mercado de cámaras digitales para el 2002 era de 10.6 millones de unidades. Y algunos analistas esperaban que este mercado creciera en volumen un 15% para el 2003, 14% para el 2004 y 12% por año entre 2005 para 2005, 12% para 2006 y 12% para 2007. El precio promedio de la cámara en 2002 era de $500 y analistas expertos decían que el precio iba a caer drásticamente un 20% para el año 2003. Como dice acá, eh, esto dependiendo de que los jugadores claves en este mercado presionaran y añadieran algunas características, perdón, añadieran algunas características como para llegarle a la base del mercado, ¿no? Para poder atraer a nuevos clientes. Esto en estrategia de precios es la idea de la descremación de precios o la escalación de precios, donde yo recuerdo. Entonces,
Los precios se esperaba que cayeran entonces para el 2004 10%, 5% para el 2006 y después este precio se iba a ajustar a lo largo de los años. Noten ustedes que para esa época el mercado para la cámara sí estaba proyectado para varios años. Hoy en día una cámara sale hoy, el próximo año sale la misma cámara con un botón menos, un botón más, una característica más, tres características más, más capacidad. O sea, el mercado ha cambiado drásticamente al 2025. Entonces, los principales competidores, bueno, acá nos dice también que el mercado estaba altamente competido. Sony tenía una participación de mercado del 36%, seguido por Olympus, Canon, Kodak y Fuji. Fíjense, Kodak todavía figuraba. Entonces, esos eran como los cinco grandes, ¿no? Y se habla también acá de, déjenme ver, de jugadores que estaban entrando al mercado, Nikon y HP. ¿Ok? Imagínense qué tan diferente es el mercado al día de hoy, 25 años después. Bueno, entonces esto es a grandes rasgos, ¿no? La parte de la descripción del mercado. Me voy a ir a la tabla número 2 que está acá, donde nos dice cuáles son las características, los features que traía la cámara y a quién qué valor era el que le daban los hombres, F de hombre y M de mujer, o la utilidad que le estaban dando, perdón, female and male, perdón. Y aquí nos da la descripción. Aquí vemos que hay ciertas características de la cámara que son importantes. A lo largo del curso hemos venido revisando este tema de características y atributos. Entonces vamos a ver. La resolución. La resolución es una característica, ¿ok? Porque todas las cámaras hasta el día de hoy tienen un nivel de resolución, en este caso en píxeles, megapíxeles, gigapíxeles, como sea. El zoom óptico, es decir, la capacidad que tiene la cámara de tener un lente que se llama zoom que te permite acercarte o alejarte sin necesidad de que tú te muevas. ¿Ok? Esa es otra característica. Recuerden, las características son aquellos elementos que nosotros por manufactura le damos a un producto y a un servicio. La calidad del color, ¿ok? Acá la calidad del color, color quality, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la gama de colores que va a manejar la cámara? No, ¿sí? Ojo, no de la carcasa, sino el manejo de colores que tiene en cuanto a la imagen. La capacidad de almacenamiento, ¿sí? Que por ejemplo en ese entonces podíamos utilizar dispositivos como tarjetas, tarjetas internas, etcétera. Y pues para la época la verdad es que el almacenamiento era muy bajo. O por ejemplo había cámaras, yo recuerdo que eran con CDs o con discos de 3 un cuarto. O de 3 y media, perdón. Sí, el otro era 5 un cuarto. Que también fuera compatible con PC y con software de otras. Entonces, esa también es una característica, son cosas que los ingenieros se la pasan trabajando para que haya compatibilidad. La velocidad, esto se refiere no a la velocidad de obturación, sino a la velocidad en la que podemos transferir las imágenes a ¿cómo se llama? A cualquier otro medio que sea fácil de utilizar. Esta no es una característica. Esto es un atributo. Porque yo le puedo poner, por ejemplo, a los teléfonos de ahora, vamos a poner ese ejemplo, les puedo quitar todos los botones y que todo sea en la pantalla. ¿Sí? Ya le quité todos los botones y todo se controla en una pantalla, que es un gran botonzote dividido en otros subbotones, pero es un solo botón, vamos a ponerlo así. Eso no lo volvería fácil de utilizar necesariamente, va a depender muchísimo de las personas. Y bueno, aquí menciona algunas otras características, ¿sale? O algunos otros atributos. El tamaño es otra característica porque eso se hace desde el proceso de manufactura. Y el precio. Recordemos que el precio, hasta donde vamos, el precio representa características y atributos de un producto, las dos cosas al mismo tiempo, ¿ok? Y aquí vemos qué es lo que valora el mercado, ¿vale? Entonces vamos a bajar un poquito más. Bueno, aquí vienen algunas preguntas que hay que hacerse y bueno, aquí viene la tabla. Acá el caso me está dando algunos datos importantes para poder trabajar. Me dice que hagamos una estimación a 5 años. Me da la capacidad de producción que tiene la fábrica de Sony, que es de 2 millones de unidades de este producto. ¿Sí? Recuerden que Sony tiene una gran variedad de productos para la época.
Se estima que esa capacidad de producción será para 5 años y que solamente estará dedicada a esta cámara y, y que será la base básicamente para otros modelos. Y me da aquí los costos de manufactura. Me dice, advertising, por año, la publicidad tendrá un costo de 12 millones el año 1 y 6 millones en los años subsecuentes, de aquí a 5 años, ¿no? Es decir, el primer año me cuesta 12, año 2 me cuesta 6, año 3 me cuesta 6, año 4 me cuesta 6 y año 5 me va a costar 6 en publicidad. Noten ustedes que esta es una característica muy común en los productos nuevos. Al inicio le avientas toda la carne al asador con publicidad muy agresiva para poderlo posicionar y posteriormente hacemos una publicidad cada determinado tiempo, fechas en las que es común comprar. Labor, que se refiere a la mano de obra, $8 por unidad. ¿Cómo se llama? El empacado dice que por caja, ¿sí? Caben 12 y la caja, ¿sí? La caja, el costo de la caja es de $4. Las partes, acá lo que me gusta del caso es que nos plantea no los, ¿cómo se llama? Las partes por separado. Nos dice, a ver, las partes de esta cámara, ¿sí? Ya, total, me cuestan 32. Las partes me cuestan 32. Ya, no le vamos a mover más, ¿sí? Y luego dice que investigación y desarrollo, a ver, aquí es importante entender esto. Todo producto y todo servicio, sin excepción, tuvo en su génesis, como cuando un bebé se está gestando en la pancita de su mamá, ¿sí? Sí, hagan de cuenta que la panza de la mamá es como el área de investigación y desarrollo de ese bebé. Todo producto, todo servicio tiene un área de investigación y desarrollo. Que antes de lanzar un producto al mercado, ojo, no estoy hablando de investigación de mercados, estoy hablando de investigación y desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Se hace con mucha antelación. Normalmente, por ejemplo, antes de que lancemos un producto al mercado, hoy, hace 5 años empezamos a investigarlo, desarrollarlo, para que el año anterior a este que lo voy a sacar ya tenga yo, ¿sí? Un producto terminado capaz de ponerlo en el mercado. Y aquí me está diciendo que ese costo fue, y ojo, dije fue, de 26 millones de dólares. Y ¿cómo se llama? Se hizo en una sola erogación. Y dice también acá que el envío, ¿sí? El envío por caja de 12 es de $6 por caja. ¿Ok? Esta información para nosotros será importante. Y luego, la tabla 3, ya se movió acá, la tabla 3 me dice, oye, y esta es la proyección de la demanda, ¿sale? La proyección de la demanda me dice que el precio en el cual el retailer, es decir, la tienda a la cual va a ir el cliente, porque el cliente no va a ir a comprar a mi fábrica como Sony, va a ir a una tienda, un Liverpool, un Coppel, al que tú me digas, el precio es de $75. Para el año 1, ¿sí? Que sería el año 2003, 1.5 millones, ¿no? Es la demanda estimada en unidades. Para el año 2 es de 2.2 millones, es decir, el año 2004. Y para el año 3, 2005, ¿sí? Sería un costo estimado de 2 millones de dólares. ¿Ok? 100 dólares si vendiéramos a un nivel de 1.3, 1.7 millones para el 2004 y 1.5. Y aquí va haciendo algunas variaciones. Aquí son 0.75 de millón, 1.1 millón y 0.4 de millón de dólares. Y el caso me da algunas preguntas que iremos planteando ahorita que tengamos la tabla. Entonces, bueno, me voy a regresar para acá. Voy a regresar más bien, les voy a presentar la tabla. ¿Sale? Esta tabla es y deriva de lo que nosotros acabamos de comentar, el caso en lo general. Fíjense. Vamos a ver los datos generales. Vamos a ver cómo está compuesto el mercado norteamericano para el año 2002. ¿Sí? Hay un total de 10.600.000 unidades. Ese es el mercado norteamericano de cámaras, ¿vale?
El porcentaje de crecimiento, ¿no? Dice que es del 100%. Porcentajes, no, el precio promedio me está diciendo que es de $500 aproximadamente. La expectativa de venta para el 2003, acorde a los números, ¿sí?, que nos da el caso, es de 12.190.000 unidades, que es decir, representa un 15% de crecimiento con respecto al 2002. ¿Sale? El porcentaje de unidades que se aumentó en el mercado fue de 1.590.000 con respecto al año pasado. Recuerden, siempre vamos a tomar el dato del año anterior. Para el 2004 se espera una expectativa de crecimiento del mercado de 14%, es decir, que el mercado crezca 1.706.600, es decir, 13.896.600 el mercado total. Y así sucesivamente. Noten que el año 2005, 2006 y 2007, acorde a lo que el caso nos dijo, es que se va a estancar el crecimiento en un 12%. Y muy probablemente para el año 2008 o 2009 el crecimiento ya no se mantenga en 12, sino que empieza a decaer, porque seguramente ya habrá un nuevo producto de la misma marca que venga a suplantar este, y habrá productos de las otras marcas que vendrán necesariamente a cambiarlo. ¿Ok? Me dice que el precio promedio anda en los 500 en general en el año 2002, perdón, y que los demás años este es el precio promedio de las cámaras digitales. ¿Ok? Estos son los datos que el caso nos está dando. ¿Ok? Acá, por ejemplo, este es E6, acá está. ¿Sí? Está tomando como base el precio del año anterior, los 500, y le está restando, ¿sí?, el precio del año antes, le está restando el 20% al precio del año anterior para poder llegar a los 400, y así sucesivamente, ¿no? Aquí está. Aquí se estancó, aquí se redujo, aquí se redujo. ¿Ok? Tenemos aquí los datos de, ¿cómo se llaman? Las características principales de la cámara que estamos nosotros analizando. ¿Ok? Entonces, fíjense. Me dice que las características principales es el peso de 4 onzas, el tamaño de una tarjeta de crédito, los diferentes acabados, que toma fotos rápido y que permite subir a la red rápidamente las fotos. Pero recuerden que por ejemplo, esta característica número 5 dependerá mucho de la red, ¿no? Porque en realidad no depende tanto de la cámara. La cámara puede ser muy buena, pero si la red de esa entonces es chafa, pues no lo va a lograr. Entonces, bueno, son los datos como generales. Sony, ¿sí?, de este mercado de cámaras para el año 2002, ¿sí?, que es de 10.600.000 unidades, Sony tiene el 35%, que acorde a este mercado de 10.600.000 unidades correspondería a 3.710.000 unidades. La proyección de participación de Sony para el año 2003 sería de 4.266.500 unidades. Dice, esto representará el 35% de porcentaje de participación en unidades vendidas para el 2003, siendo que Sony mantenga la misma participación. Y abre un diferencial entre estos dos de 556.500 unidades. ¿Ok? Entonces, bueno. La proyección de participación de mercado, ¿sí?, la proyección de participación de mercado de Sony para el año 2004 es de 4.863.810. Bueno. Y ahora, características del mercado de esta cámara, bueno, en general de la cámara digital para esas fechas. Para ese momento Sony es líder, porque del 100% Sony tiene el 35%. Competidores: Olympus, Canon, Kodak, Fuji. Competidores tardíos: Nikon y HP. Información del consumidor y beneficios del producto. Dice, la cámara de Sony apunta a un mercado femenino y se espera que el 70% de sus ventas sea para ese mercado. Eso no lo comenté, pero viene en el caso. El mercado de Sony para esta cámara, por las características que tiene, no son hombres,
Porque el hombre, acorde al caso, nos dice que lo que más busca no es una cámara fotográfica, es una cámara de video donde pueda captar la acción. Y esta cámara, la verdad, se le hace muy pequeña y al hombre le gustaban en ese entonces las handycams, cámaras más robustas y que al parecer pudieran ser en apariencia que tuvieran mayores funcionalidades que las de esta Optimum Photo. Y la Optimum Photo decide, por estudio de mercado, enfocarse en un mercado llamado las moms, las mamás del fútbol. Para el año 2000, Estados Unidos ya llevaba 5 años aproximadamente tratando de posicionar al fútbol como lo conocemos en México, allá lo conocen como soccer, en un mercado en específico. A ver, explico un poquito esto para que podamos entender un poco más del mercado, que esto es lo que normalmente un estudio de mercado nos tiene que ayudar a entender. A diferencia de los países latinoamericanos, el fútbol soccer en países latinoamericanos, ¿sí? A diferencia de Estados Unidos, es un deporte para que la gente pueda cambiar su condición de vida. ¿Sí? O sea, volten a ver a Brasil, volten a ver a Argentina, vean México. La mayoría de las personas, y esto no es ni denostativo ni clasista, que juegan este deporte y se convierten en profesionales, es gente que surgió de torneos de barrios y fueron subiendo. ¿Ok? En Estados Unidos, el fútbol soccer se posiciona diferente. Existe este mercado de las mamás del soccer, mamás de los suburbios, que encontraron en el soccer un deporte más equitativo en la participación de niños y niñas y que fomentaba mucho la convivencia. Entonces las mamás del soccer llevaban no nada más a sus hijos, sino a los hijos del suburbio, los llevaban al partido, a los niños de la escuela, llevaban ¿cómo se llama? La hielera, la silla, ¿no? Entonces la mamá lo que quería en ese entonces era poder tomar una foto de su hijo en acción, un congelado, para que me entiendan. ¿Sale? La mamá lo que menos quería era una cámara que tomara un barrido para que le pudiera llegar a enseñar al papá y el papá no dijera, oye, pues no se ve nada, nomás se ve aquí la foto movida. Entonces, esta cámara, una característica era la velocidad de obturación, hacía fotos muy rápido, es decir, hacía congelados. No todas las cámaras pueden hacer eso, ¿sale? Y entonces, pues se trataron de posicionar en ese mercado concretamente, la mamá del soccer. Noten ustedes que en mercadotecnia siempre es importante darle un nombre a tu mercado. Las soccer moms, ¿ok? Las mamás del soccer. Que si bien ellas son las que van a usar el producto, a lo mejor no necesariamente son las que lo compraron. A lo mejor el que lo compró es un padre de familia, ¿sí? Que tiene un trabajo donde gana tanto al mes, o tanto a la semana, o tanto diario, pon tú, y le da el dinero a la mamá para que compre. Él es el comprador, ella es la usuaria, ¿no? Y pues la idea es tener un producto que nos pueda dar un recuerdo adecuado, ¿vale? Bueno, ahora, ese es el mercado. Precio y costos. Sony tiene una capacidad de producir de 2 millones de unidades de la Optimum Photo. A ver, esto es importante porque lo hemos venido trabajando. Cuando nosotros hablamos de fijar un precio, además de saber costos fijos, costos variables, necesitamos también saber de qué tamaño es el mercado, cuál es la proyección de mercado acorde al estudio de mercado que se haga, pero también necesito saber cómo está mi capacidad de producción y a qué es a lo que me refiero con esto. Mi capacidad de producción está determinada por equipo, mobiliario, herramientas, instrumental, mano de obra, ¿sí? Todos estos elementos que en contabilidad de costos nosotros ya vimos y que debo de tener perfectamente bien ordenados para poder determinar cuál es mi capacidad normal, mi sobrecapacidad, mi subcapacidad, ¿no? Para que no vaya yo a tratar de satisfacer una demanda. Suponte que mi capacidad de producción, como dice acá, es de 2 millones. Puedo producir 2 millones de unidades de la Optimum Photo al año, punto. Y resulta que yo en el estudio de mercado encuentro que podría vender 3 millones de cámaras. El hecho de que yo pudiera vender 3 millones, ¿sí? Sobrepasa por 1 millón mi capacidad de producción. Quiere decir que tengo que encontrar un punto en el cual no me vea yo afectado, ¿sí?
y comprometa yo la máquina, el instrumental, la mano de obra por querer alcanzar esa demanda. A lo mejor, pues sabes que en lugar de producir 3 millones, porque para empezar ni puedo, en lugar de producir 2 millones solo produzco 1,5 para ver qué tal me va y el próximo año pues dependiendo al segundo mes del primer año cómo vaya, empezaré yo a modificar esta capacidad para el próximo. Pero es importante siempre tener esta numeralia. Ahora, igual y ustedes se preguntan, ajá, bueno, sí, pero ¿y en salud? A ver, en salud es lo mismo. Salud pública, que sería, vamos a verlo así o entenderlo así, es mi estudio de mercado, ¿sí? Es quien hace el estudio de mercado, me va a decir de qué tamaño es la demanda. Pero eso no quiere decir, aunque sea yo público, que voy a satisfacerlos a todos. Porque imagínate que tú tienes una capacidad de producción, vamos a suponer, un médico en el turno matutino te puede dar, vamos a suponer, 10 consultas, ¿sale? Tienes 10 consultorios en el turno matutino, pues son 100 consultas, ¿no? 100 consultas al día. Por 5 son 500 consultas matutinas. Y en la tarde suponte que es lo mismo. Entonces tienes 1000 consultas. ¿Ok? ¿Y qué pasa si la demanda, ¿sí?, de servicios de salud no es de 1000 consultas, sino es de 5000 consultas? Es más de la que tú puedes producir. Vas a tener serios problemas y vas a tener que hacer muchos ajustes para poder alcanzar esa demanda, ¿no? Para poder, no, tú no puedes reducir, sobre todo en el sector público, tú no puedes reducir, pero necesitamos saber todo esto. Bueno, pero eso nada más es como para ubicarnos contextualmente. Entonces vamos por partes. El número de unidades que Sony puede producir es de 2 millones. ¿Sale? Vamos a ver cómo están nuestros costos de manufactura. Aunque te dediques al servicio, vas a tener que tener una tabla de costos. Y fíjense. Vamos a ver. Aquí está la descripción, el costo total para 2003 y el número de cajas. ¿Okay? Recuerden que el caso nos dijo, la publicidad anual para el año 2003 va a ser de 12 millones. ¿Ok? Entonces, el costo total de la publicidad en 2003 es de 12 millones. ¿Ok? Espérenme tantito, quiero mover esto. A ver, lo voy a copiar aquí abajo. Espérenme tantito. Lo voy a poner aquí abajo. Así. Sí, no se me movió nada. A ver. Vamos a clasificarlo. A ver, si yo voy a incurrir en un costo de 12 millones en 2003, no va a cambiar. Supongamos que voy a pagar 1 millón por año en publicidad, ¿sí? Esto es un costo fijo total. Aquí le vamos a poner también abajo, porque así lo he enseñado. Costo fijo total. ¿Ok? Este es un costo fijo total. Aquí, durante el año 2003, no voy a meter la publicidad anual para los próximos años de 6 millones. Eso lo haré en el costo del 2004. ¿Ok? No en el costo del 2003. Ahora, me dice por acá, la mano de obra por unidad es de 8. El empaque por caja, ¿sí? 12 unidades por caja es de 4. Y las partes por unidad son de 32. ¿Ok? Estos costos que están acá van a variar, ¿sí? Al igual que el transporte por caja, van a variar dependiendo mi capacidad de producción. ¿Ok? Entonces, estos van a ser costos variables unitarios. Aquí le vamos a poner costo variable unitario. ¿Ok? Costo variable unitario, costo variable unitario. Y aquí le vamos a poner también que es un costo variable unitario. ¿Ok? Entonces, los clasifico para poder entender la operación que vamos a hacer acá abajo. ¿Ok? Entonces, sale. Acá, fíjense, yo había metido este dato. E30
¿sale? La capacidad de producción de 2 millones, ¿sí? Entre 12, ¿ok? ¿Por qué entre 12? Porque son 12 las piezas que van por caja, ¿ok? Vamos a ver. Me regreso acá arriba, ¿vale? ¿Sí? Son 12 las piezas que van por caja. Entonces, fíjate, si yo multiplico E30, ¿sale? Que es este, los 2 millones, por B37, que sería este, los 2 millones por los 8, me dice que el costo, ¿sí? El costo total por mano de obra produciendo 2 millones será de 16 millones. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, le muevo y en lugar de que sean 2 millones son 2 millones 100 mil? ¿Ya vieron cómo se mueve todo? Porque a más producción, ¿sí? A más producción, el costo variable, ¿sí? Se va a modificar. Se va a modificar forzosamente, ¿ok? Pero lo vamos a dejar aquí en 2 millones. Ahí están mis 2 millones, ¿sale? Y acuérdense que aquí caben, ¿sí? Aquí caben que son 30 entre 12, ¿sí? Van a ser 166.667 cajas. Este es el número de cajas que yo voy a tener, ¿ok? Y el transporte por caja va a ser la multiplicación de 6, ¿sí? Perdón, de 166.667 por el costo por caja y me da 1 millón, ¿ok? Vamos a ver a cuánto asciende, ¿sí? Los costos variables. Entonces, vamos a ver la sumatoria de los costos variables unitarios, que será 8 más 4 más 32 más 6, porque eso es lo que va a variar. Me dice que el costo variable es de 50. Ahora vamos a hacer la sumatoria de los costos fijos totales correspondientes para el 2003, que serían los 12 millones más la investigación y el desarrollo, ¿sí? Porque la investigación y el desarrollo es un costo en el que ya incurrí y ahora tengo que recuperarlo a partir de las ventas, ¿sí? De 2003. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Espera, antes de seguir. Vamos a suponer que Sony me diga, oye, si bien el costo de investigación y desarrollo fue de 26 millones, creo que al haber dos competidores nuevos como Nikon y HP, creo que la competencia este año va a estar más reñida. No quiero recuperar los 26 millones en el primer año, ¿sale? No los cargues en este primer año. ¿Qué te parece si en lugar de eso, aquí cargas solamente 16 millones? Así, no te meto tanta presión. Ah, ok, perfecto. Y el próximo año, ¿sí? Quiero que recuperes los otros 10 millones o en los próximos 2 años, 5 en el 2004 y otros 5 en el 2005, porque así se podría manejar, ¿ok? Así se podría manejar para que tú puedas recuperar esa inversión que hiciste. Y mientras si el primer año recuperas esos 16 millones, te pueden servir para la planeación de otro producto, una variación del mismo que tú estás teniendo, como tú quieras. Eso podría pasar. ¿Ok? Vamos a dejarlo, voy a dejarlo igual, como estaba en 26 millones. Mis costos fijos, es decir, los que ya pagué y los que voy a tener que pagar, llueve, trueno, relampaguee, no importa mi capacidad, van a ser los 26 millones más los 12 millones. Ahí está. ¿Sale? Tengo costos variables de 50 y costos fijos de 38 millones. ¿Sale? Ahora, ¿qué sigue en esto? Bueno, tenemos que calcular nuestro costo, ¿cómo se llama? Nuestro costo unitario. Es decir, a ese nivel de producción, ¿sale? A ese nivel de producción, con esos costos variables y con esos costos fijos totales, ¿cuánto me cuesta producir una sola cámara? ¿Ok? Y entonces tenemos que revisar nuestra fórmula de costo variable unitario. En unos segunditos, la estoy buscando aquí en mi teléfono, para que trabajemos con la misma que hemos venido trabajando todo el tiempo. Unos segundos.
vamos a poner la fórmula. El costo unitario, ¿sale? Costo unitario va a ser igual a costo variable unitario, que ya lo tenemos que es de 50, más lo que resulte de dividir el costo fijo entre, a ver, aquí lo voy a hacer de dos maneras. La fórmula dice las unidades que espero vender o mi capacidad de producción, ¿ok? Las unidades que Sony está esperando vender, fíjense cuáles son. 4.266.500 unidades. ¿Ok? Eso es lo que Sony está esperando. Ah, no. Ah, sí. La proyección de participación de Sony para el 2003. Ajá, es esta. 4.266.500. ¿Ok? Bueno. Es decir, quiere trabajar al doble de su capacidad. Entonces, imagínense. Eso ya le va a representar un problema. Entonces vamos a copiar ese dato, lo vamos a poner aquí abajito, voy a dar control C, y lo voy a poner aquí abajito. Porque no lo quiso copiar. Ya. Es que como tengo la celda vamos a ponerlo entonces 4 millones. Aquí abajito. 4 millones 266.500 es lo que Sony planea vender. A ver, ¿qué pasaría, ¿sí?, si yo planeara calcular esta fórmula con los 2 millones? Vamos a ver. Sería entonces igual a el costo variable unitario más cuánto me cuesta producir una a un nivel de producción de 2 millones. Costos fijos entre mi capacidad de producción. El costo unitario, ¿sí?, sería de 69. Eso es lo que me cuesta a mí hacer una cámara a ese nivel de ventas. Vamos a ver de cuánto sería el costo unitario. ¿Sí? El costo unitario, si yo vendiera a, vamos a ponerle 50 del costo variable unitario más lo que resulte de dividir los costos fijos entre los 4.266.500. Fíjense, pero obviamente, ¿no? La lógica, producir más me cuesta menos. Y el costo unitario de la cámara es de $58.91. Oye, pero le están vendiendo carísima. Sí, claro, porque recuerda que en esto la tienda que la va a vender te va a cobrar. La empresa que lo va a transportar, además del costo por caja, te va a cobrar un margen del producto. Y a mayor manoseo, pues eso se va a incrementar muchísimo más. Apenas estamos calculando el costo unitario, todavía ni siquiera fijamos cuánto es lo que tú quisieras como empresa sacar como ganancia de este producto. Tú vendiendo los 2 millones de cámara que produces al costo, esto significa al costo a 69, recuperas toda la lana, ¿sí?, que invertiste en ese producto. Pero no vas a tener ganancias, solamente serán las utilidades. ¿Ok? Cuando una empresa dice, por ejemplo, Muebles Dico, medio año, es medio año, medio precio, ¿no? De repente hay veces que Muebles Dico dice, tenemos todos los muebles al costo. Y tú llegas y dices, a ver, la semana pasada vine y esa sala costaba 30,000 pesos. Tú dices que me la estás vendiendo al costo en 18,000. No, en realidad no, en realidad te lo están vendiendo al precio más bajo en el cual ellos pueden, costear los costos unitarios de esa y van a seguir teniendo un margen de ganancia aunque sea mínimo, que de hecho si se dan cuenta nunca sería mínimo porque producen en altos volúmenes. Entonces ya tengo aquí el costo unitario, ¿sale? Ya calculé el costo unitario. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a calcular, ahora sí, el precio o el margen de precio. Vamos a ponerle el precio en el que yo lo quisiera vender. ¿Ok? Yo en este precio quiero vender mi producto. A un nivel de precios de 69,
lo que yo voy a hacer lo voy a hacer por método división, que es el que más me gusta a mí. Voy a hacer lo siguiente. Al costo unitario de 69, ¿sí? Lo voy a dividir entre 1 menos, y vamos a suponer que yo quiero un margen, como es tecnología, quiero un margen del 80%, es decir, de 0.8, porque es tecnología. Con un margen de 0.8, el precio de venta en el cual el vendedor lo puede dar, ¿sí? La tienda lo puede dar mínimo es 345. De ahí hacia arriba, lo que el vendedor le quiera poner de sobreprecio para que él pueda tener un margen adecuado de ganancias. ¿Vale? Vamos a ver en el de abajo. En el de abajo es algo muy similar. Copié solamente la fórmula y lo dejé con un 80% de ganancia. Si se dan cuenta, mi precio es más bajo. ¿Sale? Mi precio es más bajo porque mi costo unitario, ¿sí?, es mucho más bajo, a pesar de que quiero el 80%. Pero vean la importancia de tener el trabajo de costeo y saber cuánto puedo producir y cuánto es lo que estoy proyectando vender en el mercado. Fíjense que a nivel privado, estas son de las cosas que de repente uno nunca llega a entender. Si bien todas las empresas buscan crecer periodo a periodo, que en este caso es un periodo anual, yo siempre me he preguntado, ¿por qué los estudios de mercado casualmente siempre proyectan un crecimiento superior al 30%? Yo recuerdo el caso de una universidad privada, de las más grandes de México, que semestre a semestre, considerando lo siguiente, que no es lo mismo aceptar estudiantes en el semestre de agosto que en el semestre de enero, ¿sí?, hacía proyecciones casi casi a doble dígito, ¿no? O sea, si este semestre metí uno, el próximo semestre son dos. Si este semestre metí dos, el próximo semestre son cuatro. Si este semestre metí cuatro, es ocho. A eso me refiero, al doble, al doble, al doble. Y yo siempre decía, pero ¿cómo al doble si de entrada salen más estudiantes en junio para ingresar a la universidad en agosto que en diciembre para ingresar a la universidad en enero? Eso no tiene sentido. Pero a veces los estudios de mercado, lamentablemente, se llegan a hacer al llegue, ¿no? Vamos a decirle así. Lamentablemente. Y entonces habrá quien diga, no, ¿cómo crees? Es que así no se hace. Bueno, pues es que eso es lo que da a entender con ese tipo de lógicas tan ilógicas que de repente suelen ser. Además, cada año, además de que, bueno, en este caso del ejemplo de la educación, cada semestre, ¿sí?, salen más o menos, dependiendo si es para agosto o si es para enero, cada año abren una o dos universidades nuevas. Cada año, las universidades que ya había, ¿sí?, abren más carreras. Entonces, la demanda a mayor volumen, ¿sí?, de competencia, pues la demanda se tiene que distribuir. Más bien parecieran como patadas de ahogado. Vean el diferencial que hay acá en Sony. Yo puedo producir 2 millones y me estás pidiendo que trabaje yo a una capacidad del doble. ¿Ok? Ya de entrada desde aquí tendríamos que ser analíticos y decir, va a ser imposible, porque Sony va a tener que subrogar, va a tener que ir a buscar otra empresa, ¿sí?, que le preste capacidad de producción, su fábrica en pocas palabras, para poder producir el doble más 266.500 piezas más que se están proyectando vender. Aquí, por ejemplo, ¿qué le podrías recomendar a Sony? ¿No? Porque aparte acuérdate que Sony, ¿sí?, Sony, la participación de mercado del año anterior fue de 3.710.000. ¿Ok? Pero ojo, esto también tiene mucho que ver con la lectura que le estamos dando al caso. Recuerden que esta es una cámara nueva, ¿ok? No ha salido al mercado. Esta cámara nadie la conoce, solo conocemos su apellido. Sabemos que se apellida Sony. Y Sony ya tiene un mercado de 3.710.000. Lo que está buscando Sony, en este caso, es hacerse de un mercado. Fíjense lo que va a pasar acá, porque eso no lo habíamos analizado. Si Sony quiere crecer 1.266.500 unidades, si se dan cuenta, es la diferencia, ¿sí?, de los 4.266.500 menos producir los 2 millones de cámaras, ¿sí?, lo que realmente me va a determinar cuántas cámaras son las que yo debería de poner en el mercado. Porque esta cámara va a contribuir con ese millón, no,
¿qué es? 2.266.500 unidades. ¿Ok? A ver, espérenme tantito, porque si son 4, 3... No, espérenme, lo expliqué mal. Lo expliqué con las patas, espérenme. Es así. La diferencia, perdón. Aquí ya está, la diferencia. Vamos a trabajar inicialmente con esta, ¿sale? Con esta. Entonces vamos a ponerle un costo unitario nuevo. Vamos a trabajar con el diferencial. Esas 556.500 unidades, ¿sale? Reales. Vamos a volver a calcular el costo unitario. Entonces el costo unitario es igual a costo variable más lo que resulte de dividir los costos fijos entre los 556.500 de diferencia. Y vean que el precio, a menor volumen de producción, el precio se dispara. El costo unitario se dispara. Vamos a ver qué pasa con el precio. Y recuerden que lo hicimos así, fíjense. Si yo pudiera producir en costos unitarios a 118.28 la cámara, lo voy a dividir entre 1 menos el margen del 80 y me da un precio de $591.4. ¿Ok? Estos de acá fueron partiendo, ¿sí? Este costo unitario y este precio fueron partiendo de si produjera yo los 2 millones que puedo producir o si quisiera yo, o no hubiera yo analizado bien el caso y quisiera yo producir los 4.266.500 unidades para que esta cámara sea la que se posicione fuertemente en el mercado. Pero la realidad es que el diferencial es lo que la Optimum Photo va a llegar a llenar en el mercado como producto nuevo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿sí? Sería, en todo caso, el costo unitario y el precio. Vamos a bajarle que no es el 80%, vamos a dejarlo en 60%. ¿Ya vieron? Si lo bajo a 60, el precio de venta, el precio que yo le voy a dar o en el que se lo voy a dejar a los retailers será de 295.70. Si yo lo muevo a un margen de 70, por ejemplo, el 70%, 394.3. Recordemos otro dato importante, el precio promedio del mercado. El precio promedio en el mercado es de 500. ¿Ok? Pero recordemos también, vamos a suponer que vamos a poner un ejemplo mexicano. Tú tienes una distribución exclusiva con Palacio de Hierro. Y Palacio de Hierro te dice, perfecto, yo me quedo con tu producto. Entonces ellos van a hacer la misma fórmula de sobreprecio, solo que ellos van a tomar el precio que tú les estás dando, ¿eh? Y lo van a dividir entre 1 menos el margen, ¿sí? 1 menos el margen que ellos quieran. Y a lo mejor ellos del producto quieren un margen del, vamos a ponerle 0.4%, ¿sale? Por tenerlo en la tienda, por poner un vendedor. Fíjate, con un margen del 40, su precio de la cámara en un distribuidor exclusivo como Palacio de Hierro se sube a 657.13 pesos. Por encima del promedio. Pero recuerda que es un producto nuevo. Ok, vamos a reducirlo para estar en el precio promedio, que entre como un producto nuevo, ¿sí? Como un producto nuevo, pero que a la par compita con el precio promedio del mercado. Entonces vamos a jugarle, que sea 0.35. No me sigue dando. Que sea 28.28. Ya casi me acerco. Ok, vamos a ponerlo en 0.25. Mira, ya casi me acerco. O lo puedo dejar ahí, porque a lo mejor digo, a ver, si yo lo vendo en ese precio de 525.71, ¿sí? Que son 25 pesos con 0.71 centavos por encima del promedio, a lo mejor alguien dice, oye, por 25 pesos, 25 dólares con 71 centavos, me estoy llevando un producto nuevo, 25 dólares por encima del precio promedio de las otras cámaras que a juicio de esa persona van a ser viejas, aunque salieron hace un mes,
Pero este es un producto nuevo. ¿Ok? Acuérdate, este es el precio en el cual tú se lo vas a dejar al que lo va a vender. Este es el precio en el cual lo vende Palacio de Hierro. Pero a ti te cuesta producirlo 118.28. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿sale? Esta es una primera parte del caso. Vamos a ponerla aquí así. Voy a borrar esto de acá abajo porque pues esto ya lo explicamos. ¿Sale? Pero yo voy a quitar esto de los bordes. Sin borde y sin color. ¿Ok? Ya lo tenemos. Ahora, vamos a suponer, ¿sí? Vamos a suponer que esto, ¿sí? Es lo que sucedió. Este es mi primer año, ¿vale? Voy a vender 556.500 unidades de la Optimum Photo, ¿sí? A un costo de 118.28, a un precio a retailer de 394.3 y con un precio de venta al público máximo de 525.71. ¿Ok? Eso, ¿sí? Eso es mi primer año. ¿Ok? Si tú quieres saber el costo del año 1, ¿sí? ¿Cuánto te costó el año 1? ¿Cuánto te costó vender el año 1? Tendrías que hacer la multiplicación de los 118.28 por los 556.500. Ese sería el costo del año 1. Ah, pero déjenme decirles, hay un pequeño detalle que había yo omitido. ¿Sí? Vamos a regresarnos un poquito en el tiempo. No me había yo fijado hasta ahorita. Fíjense. El número de cajas es de 166.667, considerando que estamos trabajando a la capacidad total de 2 millones de cámaras que puedo producir. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso utilizo el dato de acá arriba? El de 556.500. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, en lugar de dividir E30, voy a dividir E32 entre 12. Y miren cómo se mueve todo esto. Ahora no voy a producir ciento y tantos mil cajas, voy a producir 46.375 cajas. ¿Sale? Es el número de cajas que voy a sacar produciendo 556.500 cajas. Digo cámaras, perdón, cámaras. ¿Sale? Y vean cómo se mueve. B37, E30. A ver, ahorita lo vamos a mover porque aquí no he movido la fórmula. E30, aquí sería E32. Aquí sería E32. Aquí también sería, aquí es B38. D38, pero no está. D38 aquí está. Aquí es también E32, el que tengo que modificar. Y aquí de 38 B41. ¿Ok? Aquí ya están. ¿Sale? Aquí ya están. Noten ustedes, ¿sí? Que... Espérenme tantito. ¿Sí? El costo del año 1, ¿sí? A ver si el costo del año 1, perdón. El costo del año 1 va a ser igual. Vamos a sacar la sumatoria acá. Aquí la podemos sacar, no me acuerdo que lo habíamos puesto acá. Va a ser la suma de la publicidad más la mano de obra, produciendo a un nivel de 556.500, más el empaque por caja, más las partes por unidad, más la investigación y desarrollo, más el transporte por caja. ¿Sale? Y ese es el costo del año 1. Eso es lo que a mí me cuesta producir 556.500 cámaras. ¿Ok? Eso es lo que a mí me va a costar. Ahora, vamos a ver el precio del año 1. Ay, ya me equivoqué acá. Precio año 1. ¿Ok? Bueno, no. Ganancia para mí, año 1.
¿Ok? La ganancia para mí del año 1, ¿sí? Va a ser la diferencia de esto. Espérenme tantito, vamos a ponerlo acá. El precio en el cual yo lo estoy vendiendo al retailer es de 394.3. Si yo lo multiplico por los 556.500 unidades, vamos a suponer que fueron todas las que vendí todo, ¿sí? Ay, esto sería las ventas. Si yo a las ventas le resto el costo del año 1, las ganancias del año 1 fueron 158.692.916.67 dólares. ¿Ok? Porque yo vendí 219.416.666.67. Esas fueron mis ventas. ¿Ok? Y estas son las ganancias. ¿Ok? Ahora fíjense. Con estas ganancias, es más, ni siquiera te tienes que ir a las ganancias, ¿no? Nada más, ¿sí? Con el puro costo. Si tú logras vender los 60.623.750, fíjate que pagas la publicidad del año, la mano de obra, pagas la nómina, pagas el empaquetado, pagas las partes, pagas la investigación y desarrollo completita y pagas el transporte por caja. Y tienes ganancias por esto. Y entonces estas ganancias ya las puedes utilizar en investigación y desarrollo para otro año, para otro producto, para desarrollar una nueva línea de productos. Y ponte a ver que ¿cómo se llama? El vendedor también se llevó una ganancia. ¿Sale? ¿De cuánto fueron las ganancias del vendedor? Vamos a ver, ganancias del vendedor. Las ganancias del vendedor, ¿sí? Va a ser igual a, supongamos que se vendieron todas, los 556,000 por la diferencia de, voy a abrir un paréntesis, los 525.71, que es el precio de venta que tiene Palacio de Hierro, menos los 394.3. El vendedor, ahora sí que hay para todos. El vendedor tuvo ganancias por 73.138.888.89. ¿Ok? Esto es lo que se hace normalmente cuando estamos en un negocio. ¿Sí? Tenemos que saber cuánto cuesta producir en un año. Ya olvidémonos eso que decimos siempre en salud. Es que es multifactorial. No, no es cierto. O sea, ya tenemos costos prediseñados. Hay cosas que se pueden salir, ¿sí? Pero ya tenemos costos prediseñados por una estructura de costos. A lo mejor en el sector público decimos, pero no hay ganancias. Bueno, pon tú, no hay ganancias. Pero tenemos que lograr cubrir el costo. Que salga para todos. Ahora, ¿cuál sería, vamos a ver otra cosa, mi volumen de equilibrio? Es decir, el peor de mis escenarios, ¿sale? En el peor de mis escenarios, utilizando mi precio para Palacio de Hierro, ¿sí? ¿Cuál sería mi volumen de equilibrio? Vamos a ponerlo acá, volumen de equilibrio, es decir, ¿cuántas piezas tendría yo que vender para salir tablas? No perdí, pero tampoco gané. Para ello vamos a utilizar otra fórmula. El volumen de equilibrio se calcula así. Los costos fijos, ¿sale? Costos fijos entre lo que resulte del precio que yo tengo menos el costo variable. ¿Ok? Es decir, voy a dividir 38 millones entre lo que resulte de restar 394.30 menos el costo variable de 50. Y me dice, fíjense, y me dice que para que yo pueda tener un volumen de equilibrio a ese nivel de precios,
A ver, déjenme ver. Costo fijo, ahí está. El precio es el que teníamos acá. El costo unitario. Precio menos costo variable. Ajá, sí, precio menos costo variable. Costos fijos. C45. Aquí está. Entre E48, que sería el precio, menos el costo variable unitario. Ahí está. Me dice que tendría yo que vender un total de 110,375.3643 piezas. Vamos a ver, ¿no? Si yo vendiera esto, no, eso no, olvídenlo, lo que acabo de hacer es una estupidez. Aquí le voy a poner unidades, ¿sí? Para que yo salga a tablas, ni perdí ni gané, tengo que vender este número de unidades. Vendiendo 110,376 o 77, ya tuve un margen de ganancia. ¿Ok? Esto también lo debo de calcular para poder saber, ¿sí?, qué tan alejado estoy de lograr mi meta. Ahora, ya lo del costo del año 2 y el costo del año 3 lo checamos en la siguiente sesión. ¿Sale? Hay otra fórmula que tenemos que ver, que es el precio por utilidad meta. Vamos a verla de una vez. El precio por utilidad meta. ¿Sale? Así se le llama. Y el precio por utilidad meta utiliza la siguiente fórmula. Es igual al costo unitario. Vamos a ver dónde está el costo unitario. Aquí está el costo unitario. Y le vamos a sumar el retorno sobre inversión deseado por la inversión hecha. A ver, le vamos a sumar lo que resulte de dividir el retorno sobre inversión deseado por la inversión. ¿Ok? El retorno de la inversión vamos a ponerle que fue el 80%. ¿Sale? Entonces, espérenme tantito. Voy a tener que abrir otro paréntesis. Sería 0.8 por la inversión. Aquí la inversión fue de... La inversión puede ser dos cosas. La investigación y desarrollo más la publicidad. Es decir, los costos fijos. Vamos a ponerle acá los costos fijos, que serían 38 millones. ¿Sale? Y el retorno sobre la inversión es del 80%. Eso es lo que yo estoy esperando. ¿Sale? Por la inversión. Y eso lo voy a dividir entre las unidades que deseo vender, que son las 556,500. ¿Sale? El precio por utilidad meta utilizando esta fórmula sería de 172.91. ¿Ya vieron? Este es el precio por utilidad meta que podría yo también utilizar en el primer año. ¿Ok? Pero ese es otro precio, ¿no? Enfocado en el retorno sobre la inversión por la inversión hecha. Y aquí va a depender mucho qué estamos considerando como inversión. Yo aquí consideré lo que son los costos fijos, ¿no? La investigación y desarrollo del producto, más la inversión en publicidad en el primer año. ¿Vale? Bueno, dicho lo cual, entonces aquí le paramos y continuamos en nuestra siguiente sesión, que lo veremos en economía, para poder completar. Espero esta explicación les ayude a entender un poco más el tema. Tengan una excelente tarde.